Bueno, buenos días primero. Mi nombre es Servando, soy uno de los presidentes del servicio de la unidad de... No se escucha. Mi nombre es Servando, que soy uno de los integrantes del servicio, residente de la unidad académica de neonatología, que estoy aquí ahora. Hoy van a estar en un ateneo que generalmente son ateneos clínicos, pero en este caso, como contamos con la presencia de trabajo social, y vamos a contar con la presencia también de psicología médica, vas a ser un ateneo más interdisciplinar para discutir un caso. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Nahuel. Nahuel, ¿tenemos que leer aquello de allá? Sí. Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. Los niños no. Justo ahora es el momento que sus huesos se están formando, su sangre se está elaborando y sus sentidos siendo desarrollados. A él no podemos responder mañana. Su nombre es hoy. Y abajo. Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura en 1945. Eso significa que el interés superior del niño escapa a lo que es únicamente la medicina, sino que es un interés de toda la sociedad, derivado de ser recién nacido. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces aquí lo que ven en negro es porque estamos tomando de los pacientes para cuidarlos también, y lo que ven es un ciclo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Saben lo que es el ciclo? Todo el mundo. Sí. Bueno, ¿seguros? Sí. Okay. Bueno, entonces, es donde nosotros encontramos, ¿sí?, los antecedentes de la paciente sobre la gestación, ¿sí?, sobre todos los estudios que se le pudieron hacer, ¿sí? Después vamos a encontrar los controles, luego vamos a encontrar todo referente al parto y al recién nacido de alta tasa, ¿sí? Entonces, esta es una paciente que no tenía antecedentes personales cargados, ¿sí? Tiene una gesta previa, ¿sí?, un parto vaginal y un recién nacido vivo. ¿De acuerdo? La finalización de su embarazo anterior fue en el 2017. De la gestación actual, únicamente ustedes van a ver, y haciendo un paréntesis, que en este caso, y para este sí, hay muchas cosas que están incompletas, tienen una razón de ser. Usualmente no es así, y siempre se trata de completar desde las policlínicas, de la ginecología, después cuando llega a nosotros también se quedan unas cosas, también completar con información de la gestante. ¿De acuerdo? ¿La edad gestacional confiable? Por fin, no. ¿Sí? Otras cosas más que serán, bueno, que aparecen, ese grupo sanguíneo de la madre, ¿sí?, toxoplasmosis negativa, 20 semanas, ¿sí?, la hemoglobina, estudios de Chagas, estudios de glicemia, de streptococo, ¿sí?, VIH. Van a encontrar también lo que es sífilis, ¿sí?, y los tratamientos, y la importancia, como vimos en el ateneo anterior, de tratar también a su pareja, ¿sí? Y las consultas antenatales, ¿sí? ¿Qué les parece estas consultas antenatales? ¿Son poquitas, son muchas también, al mal? Son pocas consultas. Ahí está, nos llegó el 28 de agosto, perdón, el 20 de agosto, el 27 de agosto y el 3 de septiembre. ¿Sí? ¿Sí? Atrás alguien quiere decir algo más sobre el chip. No, y además de que son pocas, ¿qué le llama la atención? La captación. Queda algo sin decir que tiene que ver abajo del embarazo anterior, que fue hace 4 años, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Falló un método anticonceptivo. Y arriba de eso, ¿qué El dice? embarazo Que no anterior. Un embarazo no intenso. Y el método que se usó fue Bueno, la fecha de ingreso fue el 10, hace unos días, una edad gestacional de 34 semanas. ¿Sí? Del nacimiento, ¿sí?, nacimiento vivo, nació el 10 del 9 del 24, ¿sí? Recuerdo, la fecha de ingreso del 10 del 9, nació el 10 del 9 de la 124. ¿Sí?
ligadura del cordón en unos 3 minutos, ¿sí? Recién nacido 3.620, con 3.000 longitudes, con la edad gestacional de 29 semanas. El Apgar, ¿ustedes recuerdan lo que es? Sí. Bien, es un Apgar 8, de 5.10, no requirió reanimación. Sí, bueno, defectos congénitos no, VIH expuesto no, PRL negativo, sí. Y no creo que se quede para tapar, pero bueno. Y el resto todavía no, porque el paciente aún, sí, no ha egresado del servicio. Seguimos con el siguiente diapositiva. Bien. En suma, entonces, una madre de 25 años, desempleada, cursando primer año en secundaria, vive con su pareja y su hijo. La pareja de ella no es el padre biológico del hijo. La gestación la hablamos, ¿sí? Fue un embarazo no buscado, no aceptado, de captación tardía, como ustedes me dijeron, a 34 semanas, ¿sí? E informa deseo de desvínculo. ¿Sí? Ya inicialmente en la primera consulta en la Policlínica Ciudadano, ¿sí? Una policlínica periférica, lo informa al ecólogo tratante. Tuvo una infección de toxoplasmosis en el primer trimestre, sí, GM positivo y FG positivo sin tratamiento. No vamos a hablar en ese tema, pero ¿ustedes qué piensan sobre lo que significa el desvínculo? Una embarazada gestante. ¿Saben lo que significa el concepto de desvínculo? ¿Sí? Pero ha sido un salto. No oigo. Hablen para atrás, que así el profesor escuche. No, yo no está para que se está transmitiendo por un audio que tiene que llegar de los que participen. Por Zoom. Ya me cuento que hable nada. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Mónica, Mónica, vos decías recién que es. que lo quiere dar en adopción, quiere seguir el vínculo. No seguir el vínculo. Ahí va. Está. Bien. ¿Puedo dar otra versión de esa palabra? Separarse. No, uno puede decir que la madre quiere desvincularlo al niño de ella, porque quiere vincularlo a otro. O sea que son dos maneras de verlo. Si esta madre puede haber decidido que ella prefiere que ese niño esté vinculado a otras familias. Sí, sí. Son dos maneras de mirarlo, pero la segunda agrega un concepto que a mí me parece que es importante, porque antes a estas madres se las llamaba abandónicas. Y muchas simplemente habían terminado el embarazo porque entendían que ese hijo tenía el derecho a vincularse y ellas no se lo podían dar. Entonces ya tenían el derecho a entregarlo generosamente. Y eso es algo que le saca todo lo que es estigmatización, de la palabra desvínculo estigmatiza. Sí. Bueno, seguimos con el siguiente. Sí. SIP se llama, el anterior es un SIP base, este es un SIP neonatal. ¿Sí? Porque este paciente, recién nacido, perdón, estuvo usando unos días 48 horas en la UCI, ¿sí? Unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Sí? No fue por una patología orgánica, sino por brindarle el cuidado necesario al recién nacido frente a la ausencia de la cuidadora. ¿De acuerdo? Vamos a hacer si podemos, al siguiente, que más nos interesa. ¿Sí? Es un poco sobre el resumen, para que ustedes vean también que una vez que los pacientes, tenemos a los recién nacidos, se hace un SIP base para todos aquellos, y cuando pasan por una unidad neonatológica también se hace un egreso de esa unidad. Así que si ustedes están una vez como médicos en policlínica periférica y es un paciente que pasó por una unidad de cuidados intensivos, van a tener dos formularios, ¿de acuerdo? Lo mismo, es un resumen, ¿sí? Lo único que agrega es un poquito más sobre cómo pasó la taxometría del cordón sin acidosis. Es importante esto, la madre lo conoce, y a su vez
posterior al parto sostiene el deseo de desvío. Tampoco hay un deseo de lactancia, ¿sí? Y bueno, nada más por acá. No, una cosita capaz que podemos corregir ahí porque capaz que no es la terminología correcta decir no aceptado, o sea, el embarazo, porque ella lo acepta y continúa el embarazo hasta el término y después, bueno, tiene un deseo con respecto a la crianza de ese recién nacido, pero no es que no haya aceptado el embarazo. Claro. También por razones semánticas, acá podemos estar desde las profesiones, colegas médicos, los colegas médicos, otras profesiones, asistentes sociales, pero creo que lo vamos a ver desde una perspectiva ciudadana. Cada uno, como era antes de formarse y como era, sigue siendo. Y yo creo que es muy importante ver esto, porque ahí dice, la madre lo conoce. Porque alguien en la sala de parto se lo puso a la madre para que lo tomara entre sus brazos. ¿Cuál es la parte del no que no se entendió? La madre a las 34 semanas dice que no lo va a criar. La madre dice que no lo va a amamantar. ¿Cuál es el gesto por el cual alguien se lo pone en los brazos? ¿Qué es lo que tienen pensado que va a pasar? Que va a Se le venir... consultó, Pato, por lo que tengo entendido. Y ella quiso. Ella quiso. Ella quiso. Claro, tiene que haber esa voluntad Sí. que de la historia que yo leí, no sé, pero que todos tenemos que incorporar. Porque era muy tradicional antes, cuando esto pasaba en otros lugares, puede pasar, que dicen, lo tiene que tener porque de repente se arrepiente. Así es como se planteaba. E incluso la legislación mantiene ese carácter antiguo de los derechos de la mujer que no le permite decir el no hasta los 30 días después del nacimiento. Eso es del pasado. Hoy en día, si una mujer dice que quiere interrumpir la gestación, todavía se le piden 5 días. Pero cuando pesó 9 meses en si podía o no criar y había decidido entregarlo generosamente y mantenerlo, no se le puede pedir que se arrepienta ni que dentro de 30 días lo manifieste de nuevo. Eso es del pasado, eso no está en los derechos de la mujer, es contrario a la consideración de que la mujer tiene la capacidad de decir que no. Y eso la ley no lo respeta. Y eso va a haber que cambiar. Pero en este caso, o sea, se le... Bueno que lo aclares. Sí, sí, Bueno que lo aclares. Bueno, esto es únicamente, repetemos un poco la línea, pero siempre aclara un poquito, ¿sí? Saber que el 10 consultó un puerto de emergencia, contracción abdominal dolorosa, las primeras 2 horas, el parto, trata de seguir lactancia, métodos anticonceptivos por parte de ginecología, fue evaluada por trabajo social, es importante, y a las 16 horas postparto se retiró del centro hospitalario sin consentimiento. ¿Sí? A recién nacido pasó al alojamiento y recién nacido pasó al auxilio y ustedes ahora entienden por qué. Necesitaba un cuidado continuo, ¿sí? Y a las 48 horas pasa al alojamiento madre-hijo, ¿sí? Alimentado por PPL al 13%, ¿sí? Y al tercer día. Trabajo social pudo conseguir cuidadores terminados que estuviesen con él en el alojamiento. ¿De acuerdo? En ese transcurso de tiempo estuvo al cuidado del equipo de salud. ¿Sí? Y actualmente el niño está a la espera de resolución judicial. ¿No? En alojamiento. Bien, reglamentaciones para ello. ¿Sí? Así que vamos ahora a ir un poco a qué es lo que dice la ley, ¿sí? Y dónde nos manejamos. En el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿sí? Menores de 18 años, el 7.823. En las 19.092 hubieron modificaciones, ¿sí? Y existe a esa ley del 7.823 y en la última ley, que se le dice la ley de urgente consideración, también hubieron ciertas modificaciones en 4 artículos, pero no los agregué en esta reglamentación. Vamos a ver un poquito, ¿sí? Pero bien ahora es un poco tedioso, pero importa
para entender un poquito más. Así que pasamos a la siguiente. ¿Está? No importa el número del artículo, y sí entender que el INAH tomará las medidas de asistencia material, ¿sí? Que el estado del niño adolescente, requiera. ¿Sí? Esto habla un poco de los tiempos. Comunicará la situación al juez dentro de las 24 horas siguientes al haber tomado conocimiento, ¿sí? Quien dentro de las 24 horas siguientes recibe dicha comunicación pondrá las medidas cautelares que corresponden. Esas medidas podrán ser integrar al niño adolescente siguiendo un orden preferencial, eso es algo que vamos a discutir sobre el orden preferencial, ¿sí? Y en todos los casos se deberá siempre ser oído del niño. ¿No les choca un poco eso respecto a donde están ahora? Sí, ¿por qué? Hoy tiene 7 días. Porque tiene 7 va a decir. Entonces, ustedes ven que es una reglamentación tal vez es muy extensa, que abarca franjas etarias muy grandes, en donde hay cosas que escapan al recién nacido. ¿Tá? El orden preferencial va a ser el que sigue ahora. ¿Sí? Esto lo vamos a ver si quieres la siguiente diapo para entender. Un integrante de la familia biológica, ¿sí? Una inserción en el RUA, ¿sí? Hacia una familia adoptiva, ¿de acuerdo? Con esas características. Una inserción provisional significa por un tiempo en una familia de acogida que lo pueda cuidar, ¿sí? Y en la última instancia, va a ir a la internación provisional en centros como combinados, ¿no? ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, va a pedir el juez informes psicológicos, informes a las unidades de salud, ¿sí? Siempre tratando de buscar el beneficio del niño. Dice, de considerarse posible beneficioso el mantenimiento de la reinserción nuevamente en el medio familiar de origen. ¿Sí? Ordenar las medidas de apoyo que requieran para preservar ese vínculo, no con la madre, sino con el resto de la familia, que capaz que puede ser para ustedes muy lógico, pero vamos a discutir luego que capaz que no es tan así. ¿Sí? La duración total del proceso de medidas provisionales en el artículo 123 se ajustará a los máximos plazos previstos para la institucionalización de franjas etarias, 45 días para menores de 2 años. ¿Tá? Y el último párrafo dice, en ningún caso la internación de un niño adolescente en un centro asistencial se prolongará más allá del alta médica. ¿Sí? Tanto, una vez que el niño tenga la alta médica, ya debería de estar recorrido todo este camino para ver dentro de esas preferencias, bien o mal, ¿sí? Poder buscar el destino del niño. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Siguiente. Bueno. No, claro. capaz que comentar, digo, porque seguimos con las leyes, que en realidad en esta situación puntual, como que a todos nos pone testigo de la violación del derecho de los niños, ¿no? Todos somos testigos de esa situación y me parece como que en realidad uno tiene como que cuestionarse y no asumir que es un proceso natural. O sea, no está bien que se violen los derechos de un niño, y menos en una institución. Entonces, creo que todos tenemos que ser conscientes de esa situación para actuar en consecuencia. Porque a veces uno normaliza cosas, asumiendo que esos procesos protegen al niño, y en realidad en los hechos estás como... Nosotros no, porque no somos los que tenemos la decisión final, pero sí somos cómplices o de alguna manera testigos de esas situaciones. Tenemos que ser conscientes de eso, que cuando uno es como testigo de una injusticia, por lo menos ser consciente de que es testigo de esa injusticia. Voy a hacer una precisión sobre eso. La ley dice estrictamente que cualquier persona, por eso yo hablé de los profesionalismos, que cualquier persona que esté al tanto de la vulneración de derechos de un niño debe denunciarla. O sea que todos estamos omisos si no está denunciado. Y lo segundo
es que no quedó claro si este niño está de alta médica y desde cuándo está. Bueno, este niño en realidad hoy realizamos el informe sobre Todo el alta médica. Y desde las 48 horas. Tiene que ser claro, porque hasta que no haya una alta médica, responsabilidad de los profesionales y colegas, hasta que no haya una alta médica firmada que dice niño de alta, este derecho no está explícitamente vulnerado, porque no tiene la alta médica. En parte, No, en el CIP está el 12 El 12. el 12 no, del yo 9. en principio yo sé, pero no quedó claro. No quedó claro de que este niño tiene el alta médica. Por lo tanto, se está violando el derecho que ampara la ley, que no puede estar en el hospital luego del alta médica. Y en este caso no se puede decir el niño se quedó por voluntad del niño. Se quedó por voluntad nuestra, sin el alta médica. Porque el niño podría decir, déjenme un rato más porque me siento dolor de barriga. No, ¿qué pasa cuando se llama así? Eso no, esto es una decisión médica. Y en el alta, y a la vez también vale la pena en la semántica, porque todo esto entre ciudadanos es muy importante hablar claro. ¿Sí? La madre se fue de alta por su propia voluntad. Antes se decía se fue contra la voluntad médica. No. La madre es sin ser libre y se va por su propia voluntad. Está mal dicho que se fue contra la voluntad médica. Pueden aclarar, la madre se fue de alta por su voluntad en conocimiento de que tenía riesgos explicados por el médico. ¿Sí? Pero veamos bien desde el punto de vista de los derechos, porque si no, no vamos a entender esto porque lo pensamos a partir de las leyes. Y las leyes, a veces, todavía no amparan todos los derechos. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si no, no habría avances en derechos que forzaran leyes. ¿Sí? Sí. Para la anterior. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿sí? Cuando hay vacíos legales, ¿sí? Cuando existen los tiempos de las normativas y de las leyes, yo entiendo, estoy de acuerdo, pero a veces sí, las altas no tienen uno. Pensá como médico. Pensá como médico. Este niño, si los padres estuvieran ahí afuera esperando, se lo daría a la alta médica. Eso es el único que tenés que pensar. El resto que se encarguen los Pero analistas. aparte no hay un vacío legal, porque la ley lo prevé y dice que en ningún caso la internación de un niño o adolescente en un centro asistencial se prolongará más allá de la alta médica. Tiene la alta médica, lo que pasa es que no tenemos Eso, claro. O sea, no egresa del hospital, no está egresado, pero O sea, no, tiene la alta médica, Claro. obviamente la alta médica la tiene, y el alta médica de este paciente y todo lo que damos en alta médica. Otra cosa es que el paciente en este caso se quede dentro del hospital, tiene la alta hospitalaria todavía. La alta médica la tiene. ¿Hay alguien encargado de los niños en este país que no requieran servicios de salud? ¿Hay alguna institución encargada de los niños? ¿Cómo se llama? no. El INAU. Y bueno, ¿por qué vamos a asumir nosotros las funciones de otra institución para la cual no tenemos recursos? Porque nosotros no tenemos recursos del hospital para hacer lo que tiene que hacer el INAU, porque no es lo nuestro. Es el INAU que lo tiene que hacer. O sea que este niño, una vez que le das el alta médica, el juez tiene que proceder a decidir que el INAU se haga cargo. ¿Y cómo se hace cargo el INAU? Problema del INAU. Problema del INAU. Bien. Porque en los hechos, y acá tengo una pregunta, comentario, no sé. Bien, ahora, el responsable legal de este niño es el director del hospital, ¿no? Totalmente. El director del hospital. Acá también nos enfrentamos a una situación muy recurrente que tal vez no tenga que ver con vacíos legales, sino carencia de recursos estructurales para implementar lo que ya está legislado, ¿no? Porque si la normativa establece todos estos puntos, en este momento estamos en un paréntesis de espera porque no hay una resolución judicial al respecto. No porque
no haya posibilidad de definir en este momento cuál es el destino de este recién nacido, sino porque no hay un decreto judicial. Pero no tiene que esperar acá. No. Ese es el tema. No tiene por qué esperar acá la resolución. Pasa que tú no puedes mover al recién nacido del hospital sin justamente un aval. Ese es el punto. Me parece muy importante porque la regulación permite eso. En realidad, se llama amparo. Y tiene 20. Pero recurso a amparo no es lo mismo que comunicarle al juez que hay un niño en situación de adopción. Recurso a amparo es decirle, señor, en 24 horas contésteme porque usted tiene que responder en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy pido un recurso de amparo por parte del hospital, una medida cautelar en 24 horas, el juez tiene que tomar la decisión de a dónde llevarlo y contrariar la ley que dice que no puede estar en el hospital. Y así fue solicitado, pero no hemos tenido una respuesta. Es una omisión del Poder Judicial. Y que en Hay un ese recurso, entonces hay se un está recurso de amparo. solicitado al amparo y además explicitó que está en condiciones de adoptabilidad. Las dos cosas se dejaron claras en Y el la medida cautelar el juez no la respondió en 24 horas. No la respondieron en 24 horas. De hecho, este recién nacido tiene asignada una cuidadora de INAU, porque desde el equipo de trabajo social concretamente solicitamos la excepción, enviamos los informes y nos comunicamos a diario para que lo designaran. Entonces, excepcionalmente enviaron una cuidadora acá. Pero en realidad, desde el punto de vista procedimental, se hicieron todos los procedimientos jurídico-legales en los tiempos, una vez que la madre toma la decisión. No, nosotros, los jueces. O sea, Claro, por eso, que el Poder Judicial la no omisión ahí. en dar la respuesta y decretar para Lo que pasa es que se asume, el Poder Judicial asume que este es un lugar donde el niño puede esperar. Sí, O sea, no está me como. no me queda claro lo de que el juez no responda a la medida cautelar en menos de 24 horas. Porque puede pedirle una evaluación al INAU, pero eso es otro proceso. En la medida que el juez recibe, tiene que expedirse. No veo cómo no se expidió. Pues. Eso lo venimos monitoreando con la asesoría detrás del día 1. Porque llama poderosamente la atención. Muy delicado el tema. Porque eso para un juez que no se pida una medida cautelar en 24 horas es una falta grave. Sí, claro. De hecho, Muy grave. ayer se volvió a reiterar con la asesoría letrada que por favor reiteraran de manera urgente que ustedes siguen acá, que están en omisión y que están de alta y que es necesario que puedan ingresar a la justicia. O por lo menos Claro. donde corresponde, donde se defina en realidad. Una familia de lujo, Claro. eso también estaba planteado. Claro, que primero no piensa en los ciudadanos, si hay alguien que lo quiere dar. No, Claro, sí, claro. Lo que pasa es que el sistema asume que los niños pueden estar acá, ese es el problema. Seguramente. No es el único paciente, ¿no? Pacientes adultos que por razones sociales se quedan internados. Más allá de que no es el único. Son adultos. No estamos pensando en los derechos del adulto. La gravedad. Estamos pensando en el niño recién nacido como sujeto de derecho. Pero quiero decir, está dentro de esa situación de que los pacientes adultos están ingresados Porque se parece a elecciones, dice. Y justamente el niño no tiene capacidad de decidir. Pero la ley lo dice. En un adulto, el adulto puede decir, prefiero quedarme acá y negociar con el hospital de calidad, se llamaba eso. Era muchas veces así lo anciano. Claro. Pero esto es un recién nacido que la ley determina clarísimamente bien de que después de que tiene la alta médica no puede quedar ni una hora. Y después tiene una medida cautelar que se hace en 24 horas. Yo no sé si el defensor público asignado. Si no hay defensor público asignado. De hecho, en comunicaciones por INAO, lo que nos plantean en esto de visualizar nuestro Poder Judicial, la omisión, ¿no? Que se viene dando hasta ahora, lo que nos plantean de INAO, tanto desde los centros de 24 horas, tanto desde el dispositivo que tiene que ver con la parte de adoptabilidad, hasta que el juez no nos mande un decreto, una resolución, nosotros no podemos ir a retirar a los jueces. Entonces, ahí te quedas como, no, necesito el decreto judicial para poder ir a retirar a los bebés. Claro, el que está en omisión es el sistema judicial, sí. el juez, sí. Pues. La primera resolución de este recién nacido fue fecha 13 de septiembre. El tercer día de vida. Cuando estaba Designado cuadro de la. cuidador, ¿no? Lo tienen ahí cuando ya habíamos conseguido el cuidador.
pero no es, Pero no respondieron a pero no es ninguna de las medidas que están en relación. Los cuidadores del INAU no esa está parte, puesto ahí, tú claro. pusiste las 4 posibilidades, no hay ninguna que sea cuidador del INAU. No, el cuidador del INAU no es que esté previsto dentro de esas disposiciones porque no está como una medida provisional, sino una obligación de parte del INAU ante la presencia de cualquier menor de edad en la institución de salud sin acompañante sin referente. Por eso no está planteado como una medida provisional, pero de hecho se expidieron para plantear como, bueno, este cuidado inmediato, más no sobre lo que se había solicitado, que era la derivación urgente. Bueno. Hay unos conceptos que en realidad sería importante para ver. Sí, el primero lo vamos a dejar para el final, en realidad, por los tiempos. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí? Sobre los tiempos legales para la adopción. ¿Es una garantía para el recién nacido, sus tiempos, y ver al lugar donde va a ir? ¿O es un tiempo privado en su desarrollo? Ahora vos, ¿qué te parece a vos? El niño, cuando está esperando todo esto que hablamos recién, ¿sí? ¿Es realmente una garantía para él? ¿Lo hacemos por eso? Cuando pasan estas cosas que los tiempos se extienden un poco más, ¿estaría involucrado el desarrollo del niño en esto? ¿Por qué? Los primeros días también son cruciales en el desarrollo. Porque son los más altos. Los primeros días del niño también son cruciales en el desarrollo, pero yo igual pienso que sí es una garantía, porque por más de que esos días van a ser determinantes, mucho más determinante va a ser con quién va a pasar el niño el resto de su vida. O sea, sí. Digo, por ejemplo, ahora hay una familia que quiere adoptarlo. Está, pero ahí está lo de estar buscando si hay familiares, otros familiares que podrían ser más como competentes para cuidarlo o no, porque capaz que igual así como la madre no lo quiere, los familiares, digo, no sé, son importantes los primeros días, pero más importante es con quién va a pasar el niño el resto de su vida. El tema es que hay límites, no puede quedar un mes el niño acá tampoco, para ver eso. La ley dispone que ningún recién nacido puede superar los 45 días de hospitalización. Hay una cosa a tener en cuenta y por eso también es importante como dimensionar todas estas discusiones, como bueno, en la estructura en la que se lleva adelante, ¿no? Como la política pública o la normativa, es que, bueno, para que eso efectivamente se cumpla, tiene que haber primero voluntad política, institucional y a nivel de recursos para que eso suceda, y que se pueda implementar, y comprender también que la evaluación de las familias en el RUA, por ejemplo, no es que inicia en el momento que nace un bebé, ¿no? Sino que son personas que ya vienen en un proceso de evaluación y que de hecho hay recién nacidos que se, digamos, entregan a estas familias a los muy pocos días de nacido, ¿no? A veces con menos de 10 días de nacido ya están integrados en una familia que está en la RUA. El tema es justamente en qué contexto se da esto y si efectivamente hay no solamente como voluntad y recursos para operacionalizar, ¿no? Y en eso también hay veces donde la evaluación también integral es necesaria en el sentido de uno tiende a pensar en la delegación de la maternidad, por ejemplo, únicamente evaluando al otro progenitor, cuando en realidad, esto que tú planteabas, puede haber una familia extendida, ¿no? Que sí tenga condiciones, sí también tenga voluntad y que también deben ser, ¿no? Como escuchadas, valoradas, priorizadas, porque hay también un derecho a vivir en familia más allá de la condición de adoptabilidad. Entonces, eso también es parte de esa evaluación que supone poner al recién nacido en el centro. Pero para que todo eso suceda en tiempos óptimos y que no comprometan, digamos, su desarrollo, las condiciones de los primeros meses de vida, los primeros días de vida, tiene que haber justamente un aparato que funcione. Y en ese sentido es poder también darles el lugar que
que merece la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que suele ser como muy postergado en ese sentido, ¿no? O sea, es como los mecanismos están previstos, pero ¿cómo se llenan los mecanismos de sentido, de materialidad, si no? Más allá de los tiempos, que eso nosotros podemos buscar, ¿no? O sea, como el juez, digamos, hace su trabajo solo con celeridad o que debería haberse pedido en 24 horas. ¿Vale? Nosotros lo que sí sabemos, como equipo de salud, que el hospital es un lugar muy inseguro para todos los pacientes, y más para los recién nacidos. O sea, que ese niño seguramente esté más seguro en una familia de amparo, una familia, aunque sea transitoria, aunque sea de la rúa, o sea, seguramente estar en el hospital es mucho más inseguro. Lo más objetivo es el tema de las infecciones, ¿no? Que estamos con infecciones todo el tiempo, o sea que ese niño no es seguro. O sea que ya solo por eso debería haber seguido. Y bueno, después a dónde va, sí, dependemos de otros servicios, digamos, servicios de poder judicial, etc. Pero también nosotros tenemos que tener claro nuestra área, si está inseguro cualquier niño acá, sumado a que las cuidadoras de INAU cambian cada 8 horas, cada 6 horas. O sea, ningún niño va a estar mejor si está cuidado y no tiene un adulto referente las 24 horas al día. No importa si no van a ser los padres. Lo importante es que tenga un adulto referente. Entonces, que esa situación no se da. Obviamente que no es el mejor lugar. Pero sí, el tema del neurodesarrollo. El desarrollo humano, digamos. Dice que el desarrollo humano nos cabe a todos. Yo creo que acá hay dos conceptos muy interesantes para analizar. Uno de ellos es el tema de la llamada familia biológica. ¿Qué entienden por familia biológica? O de origen. La condición era el análisis de un proceso biológico. Ahora, hay un proceso biológico reproductivo que está en la concepción, la unión de los gametos. Puede ser en vidrio, en cualquier lado, y no tiene mucha memoria, más que la memoria genética, que condiciona el fenotipo al nacer. Hay un proceso que es engendrar. Ese solo se puede hacer en el útero de una mujer. ¿Sí? Y hay un proceso que es el de criar. Antes se decía que la biología reproductiva era hasta el nacimiento, porque se conocían todas las hormonas, todo el trabajo de parto, y no se le asignaba función biológica hasta este milenio, de este siglo, en el cual se encontró que cuando una persona se hace cargo de otro en vínculo intenso, hay dopamina, hay toda una serie de cambios, tanto en el varón que cría como en la mujer, para lo cual son casi idénticos desde el punto de vista de la crianza. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, ¿familia biológica qué? Porque dicen biológica porque eso viene de atrás, viene del siglo pasado. Y hay que cambiarlo, porque familia biológica también... Lo otro es el origen. Una cosa es el origen genético, otra es el origen fetal, y otra es el origen de crianza. Pero esto está preservado por justamente la Convención Nacional de los Derechos del Niño, que significa bien claramente que el individuo debe ser mantenido en todo momento con su memoria afectiva, o sea, preservando los vínculos previos, los vínculos afectivos previos, cosa que se pasan por arriba todos los que buscan al cuarto pariente genético para arriba, que ni siquiera sabía de dónde estaba la madre. Y ese niño nunca tuvo un vínculo afectivo. Diferente es si el niño tiene 4 meses y fue criado por una familia, y uno puede decir que esa familia, si lo entrega en adopción, hay que respetar los vínculos afectivos previos. Pero en un recién nacido no tiene vínculos afectivos previos como el resto de los niños. Entonces hay que diferenciar un individuo que lo que necesita no es él tener la posibilidad
de vincularse, sino que tiene que tener un adulto que se vincule con él. Porque la mayor función que tiene un recién nacido, más allá de todo lo que esperen ustedes, de que si respira, no respira, succiona, no succiona, es homeotermo o es poikilotermo, la mayor función es que atrae a los adultos. Y eso lo pierde. Y lo tiene desde el primer día. Y eso, a eso se llama que el recién nacido es un hiperseductor agobiante, adictivo. Entonces, esa dosis que el niño tiene cuando nace para enganchar a adultos, no se le puede postergar un día, ni dos, ni tres, ni decirle que era para 45 días, tiene que ser rápido. No, eso es otro error de la ley. El derecho de un recién nacido a vincularse con un adulto que lo cuide perpetuamente y que desarrolle un vínculo exclusivo es algo que hay que defender y modificar la ley. Porque esta ley que permite 45 lo hace para menores de 6 meses, pero no tiene la cronosensibilidad de pensarlo para un recién nacido. Y la madre esta tiene el derecho de que si dijo no y pensó 9 meses en que no se lo iba a dar a nadie de su familia, tiene el derecho de su generosidad de pedir que el Estado le asigne a alguien y no que el Estado vaya a buscar a ver quién de la familia que tal vez ni se enteró que estaba embarazada lo tenga que atender. Pero todo eso viene porque la ley se toma como la consideración de todos los derechos y la ley muchas veces todavía no ampara en todos los derechos. Por eso quiero ser bien enfático, porque esto es nuevo, esto se genera en un hospital universitario donde venimos estudiando este tema hace mucho tiempo, pero las barreras son barreras de comunicación con quienes tienen que tomar decisiones o quienes tienen que hacer la ley, ¿sí? Y tienen que modificar. Algo se ha cambiado, se va cambiando, pero necesita mucho más cambio en la ley. Y acá tenemos que reclamar derechos, no trámites. Este artículo en realidad habla sobre la embarazada, pero entender cómo existe la neuroplasticidad de uno del mundo adulto de la medicina de la vida, por lo profesional, la cerebrovascular, la recuperación posterior, también existe una neuroplasticidad en contacto de sus padres adoptivos con ese recién nacido. Cambios en la sinapsis, en el número de neuronas, en las glías, en la sustancia blanca, en la sustancia gris, ¿sí? Que generan, ¿sí?, ese cuidado y ese comportamiento del adulto al que adopta ese niño o de los padres quiero pasar la palabra biológico para que no me caiga nada en la cabeza, pero esos padres que piensan desde el principio, que generan ese. ¿Sí? No vamos a ahondar mucho más en esto, pero ustedes ahí no encontré ningún artículo específico, ¿sí?, por falta de tiempo, pero como existe esto en esa manera mujer gestante, existe esto también en los adoptantes. Cualquiera sea de los tipos, pero hombres. ¿Está? Vamos para atrás. La siguiente pregunta es: una mujer embarazada con deseo de desvinculación, ¿sí? Y estamos hablando de los tiempos y frente a un estado garante, ¿sí?, de esta situación. ¿Ustedes piensan que tendría esa mujer, no sé si la palabra derecho está bien, pero derecho a involucrarse en el destino de su hijo cuando decide la separación de él? ¿Se entiende? Lo puse en un breve. ¿Se quiere desvincularlo? No. Bien. ¿Alguien que piense diferente? No. ¿Por qué no? A no ser que sea en el caso de que haya algún familiar, no sé, en ese caso, Y si ustedes, y exprese de... si ustedes piensan en el concepto que dijo el profesor hace un ratito, de entrega, ¿no?, de ese niño a una familia continente, pensarían lo mismo, porque a mí me generó un cambio. ¿Cuándo he pensado como ustedes? Una vez que el niño me dije, bueno, ¿qué pasa cuando, ¿sí?, la madre decide por el bienestar mayor de ese niño? ¿Piensan igual? Se supone que ahí se le está confiando al Estado. Pero te acuerdas el orden de prestación, digo, por un juez podrá estar ahí por el Poder Judicial o por el INAO, pero en definitiva, en última instancia, va a ir por una familia, ¿sí?,
Vamos ya. Hay que trabajar. Pero Creo que no es una decisión de la madre, porque el sujeto de derechos es el niño. Pero sí es un derecho de la madre poder opinar y que sea escuchada. Si no va a decidir, que decide por la ley, me parece muy bien, decide alguien que tiene que definir derechos. Ella no es la que define. Eso además llevaría incluso a la posibilidad de condiciones que en el pasado fueron superadas, que es cuando eventualmente la madre hace un arreglo económico. Pero creo que sí, que tiene que ser escuchada. Y eso me parece que es un derecho de ella. En algunos países incluso, opción prenatal, eso es común. Pero en este país no se hace. Ahora, pero me parece que sí que tiene el derecho a ser escuchada. Y ella decir, por ejemplo, si una persona religiosa puede decir, quisiera que este niño tenga una familia que tenga determinada fe, o tenga una familia que tenga hermanos ya. No sé, podría influir eventualmente en la decisión del juez escucharla. Creo que tiene el derecho a ser escuchada. Bien. Creo que la parte la orden sobre la familia materna, ¿sí? La idea con esa discusión es, bueno, si la madre no toma esa decisión durante la gestación, ¿sí? De poder poner cuidado al recién nacido, a un familiar, ¿sí? Directo, ¿cómo puede ser que uno, sí, bueno, cómo puede ser que dentro de la normativa lo primero que aparezca es el familiar directo? Uno no tendría a pensar que eso ya debería estar superado en esa gestación. No debería de pensarse en una familia de acogida o una familia para que el niño crezca. ¿Me explico? Sí. Pero eso está puesto porque el niño puede tener vínculos afectivos previos. Porque esta ley no está hecha para recién nacidos. Ahí va, por eso. O sea que si la familia hubiera alguien con el cual el niño tiene vínculos afectivos previos, es de muy buen criterio la posibilidad de insertarlo nuevamente con esos vínculos, que no eran las personas que lo estaban criando, pero estaban en esa periferia. Ahora, con un recién nacido, los vínculos afectivos previos no existen, o sea que este niño, lo único que tiene, puede parecerse en el fenotipo, pero no preserva lo que la Convención Internacional de Derechos del Niño mantiene y la ley mantiene, que es preservar los vínculos afectivos previos. Eso está en primera instancia. Bien, y lo otro que queríamos ver es también la opinión del trabajo social, cómo impacta esta reglamentación, ¿sí? Sobre el equipo de salud, cómo, que lo discutimos una parte recién, cómo a veces uno puede infringir determinada normativa, ¿sí? En cuanto a mantener, lo que uno tiene que decir las cosas tal cual son, más tiempo a un niño para brindarle el cuidado, ¿sí? Y conocer un poco las opiniones de ustedes frente a eso, ¿sí? Sobre la alimentación, los tiempos, y cómo se vive del equipo de salud. Pasa que la protección de la preservación tiene que estar asegurada, independientemente de cuál sea el dispositivo del Estado como oficio de garante. Obviamente, lo ideal sería que la institución competente, que sería el INAO, sea la que brinde la primera respuesta inmediata a partir de los mecanismos que están previstos, pero mientras tanto, o sea, nosotros en tanto operadores del Estado seguimos siendo responsables y garantes de esa protección. Entonces, si bien la institución de salud, por los riesgos que están asociados a su permanencia acá, etcétera, no es el lugar idóneo para que un recién nacido permanezca, es, mientras tanto, el mejor lugar posible dadas las circunstancias y los mecanismos actuales vigentes para que eso suceda, ¿no? Porque si no, ¿qué alternativa tenemos? Sí, no sé si es el mejor. Es decir, Claro, o sea, el niño llegó bien y Claro. quedó donde llegó. y somos, y siempre hemos estado y somos El garantes. tema creo que es importante
ser muy consciente de eso que no se nota, que es que el niño pierde tiempo de salud neurológica mientras esté aquí. Y esa es un poco la urgencia que yo creo que como sociedad debemos marcar, que no es una cosa, o sea, nos tiene que poner muy nerviosos a todos, a pesar de que uno vaya y lo vea terrible. Y eso es un problema clínico que nosotros tenemos. Nosotros cuando un niño está infectado nos damos cuenta rápido, pero cuando un niño está perdiendo tiempo de desarrollo cerebral valioso, no nos damos cuenta y tenemos un problema de que no nos sentimos tan urgidos pensando, no solo nosotros, sino todo, o sea, tal vez hasta gente que no lo ve, como puede ser la dirección, o gente que no lo ve al niño, que es difícil imaginar el daño que podemos estar infligiendo al no poner la urgencia necesaria. Creo que eso es una cosa muy importante. Sí, creo que yo coincido con servicios sociales, con asistentes sociales, que hay una situación. Esa situación no se resuelve por quienes la tienen que resolver. Pero cuando uno está en un ámbito académico, está en la universidad, está viendo esto, tiene que verlo como una instancia a la cual tiene que llegar, aunque no esté. Se tiene que verlo como una necesidad de cambio. Si uno va al Hospital Pereira Rosell y hace un planteo académico de que la situación de todos estos niños que están en salas canguro es una situación que afecta a los derechos del niño, ¿sí? Uno se va a encontrar con un ámbito muy difícil de analizarlo, porque no es un ámbito académico, ¿sí? No está en un ámbito de discusión, está en un ámbito en el cual se considera que eso es lo normal y ni se discute. Eso es muy importante percibirlo, porque si no, no habría cambio. Pero ahí pueden estar 2, 3 meses y siempre esperando algo. Estamos en el mismo país, somos las mismas instituciones. Por eso creo que en este hospital la iniciativa tiene que ser de una presión extrema por el juez. Yo no sé si en el Pereira Rosell hacen medidas cautelares, piden medidas cautelares. Yo no sé si las piden. Yo creo que no las piden. No, porque si pidieran medidas cautelares, el INAO tendría en este momento 20, 35 jueces en falta, que no deciden a favor de los derechos del niño, porque ese niño tiene que estar en otro lugar, no puede estar, porque la ley lo prohíbe. O sea que yo me imagino que hay lugares donde se hacen, como acá, vengo a hablar con Decia, dijo, abogado del hospital, que lo había pasado a Vázquez y que Vázquez estaba en alta incidencia sobre esto para acelerar, pero no creo que sea lo mismo en todos lados. Yo creo que es muy importante hacer un ateneo sobre esto, sacándonos las profesiones, mirando desde el punto de vista de los derechos y conociendo la biología. Porque un niño que pierde la posibilidad de enganchar a un adulto en sus primeros días, pensemos en los orfelinatos de Rumanía, a los 4 meses le quedaba para toda la vida el problema, ¿sí? Con porcentajes. Y a los 6 meses, más todavía. O sea que los tiempos son tiempos que nosotros no podemos manejar, porque son tiempos, cada uno es un tiempo de riesgo, ¿sí? Por eso que habría que tener la anticipación antenatal, que no funciona, pero el niño al nacer tendría que tener esto estudiado. Lo mismo que no se podría esperar a los 30 días para que la madre lo vuelva a pensar como si fuera una mujer negada de racionalidad durante 9 meses. Por favor, no hay la parte de no que no entendieron. A una mujer, que todo el mundo estaba pensando. Las mujeres no las entiende nadie. Yo la escucho y pienso, esta mujer lo pensó 9 meses, generosamente, no lo interrumpió el embarazo. Dijo, quiero que nazca y viva, pero yo no lo puedo criar. Y eso es esencial en entender esa generosidad. Y después dijo, y no quiero darle a este niño una transitoriedad de hacerme cargo de él cuando tiene que hacerse cargo otro. Y el Estado no se hace cargo. Y tenemos que subrayarlo, denunciarlo y todo eso. Pero no es lo que pasa en todos lados. Por eso vale la pena discutirlo, analizarlo, abrirlo en la cabeza. Este niño solo podría ir a algún lugar predeterminado si tuviera un vínculo afectivo, significativo, previo, cosa que no lo tiene. Entonces, los canguros algún día terminarán,
Pereira, pero tenemos que empezar por algunos de los que tenemos acá. Pato, pero nos ha pasado de madres que vienen con ese deseo de vínculo y de darle una opción y una vez que nacen, cambia la idea. Ahí, ¿cómo haces cuando vos empezaste a trabajar Y antes? se cambió la idea, el problema de esa tiene todos los derechos a seguir. No voy a plantear que no tiene el derecho a No, obvio que tiene el derecho, pero digo cuando uno empieza a trabajar antes. Pero no y pasa nada, no pasa nada. y porque No, vos pero trabajás no sé. en investigar la situación, en todo este proceso judicial, Claro. que después ya conozca el caso, ganás Perfecto. tiempo. Si después la señora decide criar a ese niño, está bien. Pero todo el mundo O sea, tiene derecho. el trabajo ya está implícito de que se va a hacer lo que la madre quiera. Sí, no, sin La duda. ley Nunca, establece. nunca es algo de. Se toma lo que dice y se dice lo contrario. La ley de adopciones establece que cuando una persona declara en la consulta antenatal que tiene pensado no criar al niño, hay que atenderla en esa situación. Sí, hay que atenderla en esa situación. Si hay razones económicas, más que fáciles. Si hay otras razones, tal vez haya la manera. Pero cuanto antes se resuelva eso, y cuanto antes la madre pueda tomar esa decisión, aunque si sigue indecisa, la decisión es de ella, pero si te dice a las 36 semanas y te lo reitera al nacimiento, es preferible que al nacimiento hubiera tenido alguna alternativa y no esperar a que llueva. En realidad, el punto es ese, la espera y puede anticiparse. Hay un proyecto de la doctora Sigaín en el Parlamento que incluso están pensando en algo que es imposible, que se concrete fácilmente, que es la adopción antenatal, porque tiene otras circunstancias que son muy complejas. Claro, porque ahí en realidad, o sea, más que nada por eso lo planteo yo, porque capaz que vos, no sé, conseguís una familia para ese bebé, por ejemplo, antes de que nazca. Pero no hay que decir nada. Pero esa familia está a la espera. Claro, hace años. No es que eso Pero el que va a decidir ¿Quién se- espera? No sé, cuando van a hacer una cardiopatía, empezás toda una cosa previa y después nace capaz que no la tiene. Y en realidad todo lo que vos ganaste antes, nace y no la tiene, bueno, está, no pasa nada, yo qué sé. No lo vas a Está, esperar. no lo esperás. O sea, es como, para mí es como el mismo pensamiento. Yo creo que nosotros, ahora que hay estudiantes, como, no sé, esto como ciudadano, como médico, como, no sé, como persona, no sé. Primero es pensar que estas situaciones, cuando una mamá decide no vincularse con su hijo o darle a otra familia, no, eso no es un acto de amor de esa persona. Es un acto de amor. Entonces, cuando te confían a su hijo, como pasó ahora con este bebé, y nosotros estamos en falta con la salud de ese niño. Es como ver un niño enfermarse delante de tus ojos y no poder hacer nada. Obviamente que nosotros no somos los que tenemos la decisión final, porque esa decisión es judicial, pero sí tenemos que ser conscientes de esa situación y no asumirla como que es un proceso natural y como que este es el mejor lugar para el niño y bueno, pero acá no, tenemos como que encontrar los mecanismos de hacer las denuncias correspondientes y estar todo el tiempo alertas y todo el tiempo como sabiendo que es un daño, que cada día que pasa es un día perdido y un día que el niño pierde de estar mejor. Entonces creo que ya con el hecho de que todos logremos ser conscientes de esa situación y no tomarlo como algo natural es importante. Y obviamente al equipo asistencial le genera mucho, cuando ves el problema así, o sea, te genera mucho bueno, tristeza, preocupación, ocupación, y un montón de cosas que también desgastan mucho al equipo en el sentido de que estas situaciones a veces se prolongan mucho en el tiempo y es como en medio de que es desgastante para todos, como personas, ¿sí? Porque es un bebé que está ahí, que sabes que está generando un daño y tiene impotencia, yo no sé, estas cosas desgastan mucho a los equipos. Pero no por eso uno tiene que poner la situación al costado o que vayan a un lugar donde están todos los niños en esa situación y no los veo. Creo que nada, que hay que tratar de ocuparse del problema. Para mí educarnos es una cosa, trabajarlo y hablarlo. Es parte como de avanzar en ese camino, me parece. No, y otra cosita al respecto de esto, que capaz que lo digo,
que cuando uno ve que el niño salió de CBI y vino alguien a hacerse cargo, o en otras instituciones que hay salas para estos niños, es como que el equipo tiende a aliviarse pensando que el niño ya no está en una situación tan grave. Y en realidad es muy grave porque lo natural de la crianza es que una o dos o tres personas que son familia se hagan cargo del niño todo el día, todo el tiempo y para siempre. Y no es natural que haya diferentes personas que el niño no va a seguir viendo y que no va a vincularse cambiándoselo de brazo en brazo. Y entonces eso que a nosotros nos alivia, en realidad nos tiene que preocupar más, porque lo que el niño necesita es unos padres que se hagan cargo de él todo el tiempo y para siempre, de ahora en más. Y eso también es otro concepto que decimos, bueno, nosotros obviamente que con el equipo tratamos de que vinieran cuidadoras del INAO, pero tenemos que saber que eso no es bueno para el desarrollo del niño. Es la solución intermedia que se le está dando, pero en el cual hay un vacío por parte del Estado de hacerse cargo como corresponde de ese niño y garantizar el interés superior del niño. Y eso creo que tenemos que aprenderlo y pelear para que sea así algún día. Hay algunos caminos para no irnos con la situación que tenemos que esperar al juez. Hay algunos caminos. Nosotros empezamos a trabajar con el Poder Judicial en el 2016. Y fuimos a la Casa de Rondó y tuvimos el jugador de familia, bien, está planteado, que no vamos a avanzar. Volvimos a la Asociación de Magistrados. A la familia. Las tres personas que tenían la Asociación de Magistrados en mi lista, les escribí hace poco y están todas jubiladas. O sea que eso no es sirve. Pero encontré algo que creo que vale la pena, que trabajando con el doctor Eduardo Cavani, que es un ministro de la Corte, que se dedica a la infancia, una de las cosas que está en el proceso, que es lo que justamente estamos todos analizando, cuáles son los tiempos y cómo pasa el proceso, es que no existe claramente un defensor público del recién nacido, ¿sí? La mayoría de los expedientes se transforman en expedientes y rara vez, hasta que llega el niño a un juzgado y habla, el defensor no lo ve. Entonces, la propuesta nuestra que hicimos ya hace varios años y ahora tiene cierta chance, es que el defensor del recién nacido, el defensor público, venga y lo tome en brazos, ¿sí? Que sienta eso, que sienta esa responsabilidad, que agarre en brazos al bebé y tome eso como un expediente, a salir corriendo a resolverlo. Que no hay cosa más horrible en la cabeza que dejar a un niño internado en una sala de hospital y no hacerse cargo como defensor. ¿Cuál es el problema de los defensores? Que hay como 12 juzgados y le cae una vez cada tanto a un defensor un recién nacido por expediente y no hay motivación ni a veces capacitación para estos tiempos. Entonces, la doctora Notejane, Cecilia Notejane, que es una defensora pública de familia y que recientemente por UNICEF presentó una revisión de cómo hay que litigar el proceso judicial bajo el derecho de niños, se hizo hace 2 semanas, considera, estamos hablando esta semana, que una posibilidad es que la Corte de Justicia determine que todos los recién nacidos van al turno 1, por ejemplo, y ahí siempre le va a caer al juez y a los abogados defensores todos los casos, y entonces uno puede mejorar el proceso con mayor sensibilidad, este proceso que estamos queriendo. Entonces, la posibilidad de incidir en el proceso con un defensor del recién nacido, que es un viejo sueño, con el doctor Cavani, puede transformarse en simplemente una medida administrativa, burocrática, que haga que los defensores nos conozcamos y ahora agarremos y llamamos, che, loco, mirá lo que estamos dando con tu juez. Hace no sé cuánto que tiene esto con una medida cautelar y tú, defendido, que sigue acá, pasá y velo y resolvelo. Hacete cargo. Para que no se vayan con la idea de que esto es una discusión analítica, esotérica. Hay campos donde poder llegar a cambios. Y eso es lo que desde el hospital tenemos que de alguna manera tener
capacidad de innovación. En la semántica biológica es una familia para la concepción, engendro y crianza. De origen es origen biológico, genético y afectivo, y el afectivo siempre es posterior, no existe al nacer. Y esas consecuencias de que la madre entrega generosamente y puede haberlo planeado, el derecho de la mujer es que se le escuche y se entienda el no puedo. Entonces, no se entiende todavía. Eso que en el antenatal no lo toman en cuenta y cuando nace le dicen espera 30 días a ver si no se te va esta especie de tarita que tenés que no te permite entender todavía. ¿Sí? Sí, porque eso de que la mujer es incapaz por 30 días y el varón no, después del parto, es típicamente algo que se construyó en el pasado y que hay que eliminarlo. La mujer en el momento del parto tiene la misma capacidad de discernir que el médico que la está atendiendo, que es su esposo o quien sea, es una mujer con derecho a decidir. Y le postergan 30 días porque es del pasado eso. Y no estamos acostumbrados a estos cambios. Hay que cambiar el sistema de derechos, pero va a demorar. Eso que me pareció muy bien que Servando trajera este paciente a un Ateneo, lo cual es inusual porque no hubo solo PH, no hubo un solo CIPAP ni nada, y hablamos del paciente más de una hora. No sé si la gente va a en internet. En el chat. En el chat. Quiero decir algo. Muy bien. Felicia. Gracias, chao, chao.